La hermana Lisette le tocaba, pero ella por su trabajo era muy difícil que pudiera llegar. Así que me dio la bendición a mí. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Bueno, es un privilegio. Y decirles que somos muy amados por el Señor. Somos muy amados, somos su tesoro, como lo declara su palabra, que Él dio su vida, ¿no es cierto? Lo más maravilloso que Él tenía, envió el Padre a su Hijo y nos bendijo con vida eterna. Bueno, yo quiero hablarles hoy día acerca de qué cosas tienen valor para usted, qué cosas a usted le interesan. Usted diga, oh, esta cosa. Hay distintas cosas que a nosotros nos llaman la atención. Hay personas que les gustan mucho las plantas, coser, tejer, una infinidad de cosas, ¿verdad? Cada uno se inclina acerca de lo que le gusta, las cosas, ¿verdad?, difíciles. Pero yo quiero que nosotros hoy día podamos conocer lo que es de más valor, que la Escritura lo dice, algo que nosotros, yo creo que usted lo ha escuchado, pero quizás no nos quedó claro. Y las cosas de más valor a veces nosotros no las vemos. Son intangibles, no son que se puedan tocar. Y quiero llevarlos al libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo del 3, o sea, del 7 al 10. Capítulo 3, versículo del 7 al 10. Es una preciosa porción. Dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Oramos un momento. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra produce cambios en nosotros, nos enseña, nos exhorta, nos motiva y nos lleva, Señor, también a corrección para poder entender tus propósitos. Te damos gracias por permitirnos estar aquí y poder abrir tu palabra, la libertad que tenemos para poder escudriñarla, Señor, y así también compartirla. Te doy gracias por esta bendición. Pido que la presencia de tu Espíritu nos ayude, nos dé revelación y que todos podamos entenderla y ser edificados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El que la escribe es el apóstol Pablo, ¿verdad? Son sus palabras. Y él llevaba una vida dedicada a servir a Dios. Él estaba completamente comprometido. Y sabe que él enfrentó desde la extrema pobreza también a la abundante riqueza. Él había vivido las dos partes. Y pese a esa circunstancia, Pablo aprendió a vivir en ambas condiciones. Y este es un proceso. Ninguno de nosotros elegiría ser pobre, ¿verdad? Nadie diría, ya, yo me ofrezco. No, porque todos nos gusta disfrutar, no nos gusta tener necesidades. Pero Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, versículos 11 y 12, aquí la Escritura nos dice de lo que sucedía. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. De todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
por el carácter y por lo que nosotros conocemos de Pablo, era un hombre que tenía un carácter fuerte, tenía una persona preparada, era una persona que sabía lo que quería, pero cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo, su vida cambió totalmente. Cayeron todas esas fortalezas que él tenía humanas y las entregó al Señor. Y aquí vemos un hombre que teniendo, ¿verdad?, el carácter, como les digo yo, la formación, él decide ser humilde. Él decide rendir su vida al Señor. Él decide hacer la voluntad de Dios. Y aquí lo que nosotros leíamos, ¿no es cierto?, que Pablo dice que su mayor deseo, que su mayor ganancia, que para él lo de mayor valor es conocer a Cristo. Es conocer a Cristo. Ese es su mayor anhelo. Y cuando Pablo habla de su ganancia, ¿verdad?, él habla de las credenciales que él tenía. Él era fariseo, ¿no es cierto?, un hombre educado, un hombre con buena formación, con influencias, con estudios y éxito. Pero él dice, eso que yo había ganado, ¿qué es lo que dice él? Lo tengo por basura. No me tomo de eso, dice él. No me aferro a decir, esto es lo que soy, para darme un valor. Hoy en día, ¿verdad?, la gente en el mundo toma sus títulos. A veces en sus, ya sea en su Facebook, en su WhatsApp, le ponen el título. Porque quieren, ¿no es cierto?, darse a conocer por lo que son. Pero Pablo, al contrario, dice, eso no es nada. Lo que yo era, lo que yo tenía, dice, es basura, comparado con conocer a Cristo. Y ese mismo sentir debemos de tener nosotros. De tener ese hambre, ese apetito por conocer a nuestro Salvador. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Él? ¿Verdad? Entonces dice Pablo, después de mostrar que a través de Él, Él podía superar a los judaizantes. Decía, yo soy mejor que estos. Porque ¿quién eran los judíos? Los judíos, ¿qué tenían? Tenían orgullo de ellos. Yo no soy como el de allá. Esa deseo, ¿no es cierto?, de menospreciar a los demás. Entonces Pablo le dice, si vamos por esa, yo los puedo menospreciar a ustedes. Yo soy mejor que los judaizantes, ¿no es cierto?, con todo lo que él había conseguido. Entonces, él les dice a los judíos, no entren en ese juego porque ese juego es equivocado. No los va a llevar a conocer al Señor. Cuando ponemos la mirada en lo que somos, en lo que hemos logrado, en lo que hemos conseguido en la vida, no vamos a ganar nada. Pero sí la ganancia, sí la bendición está en conocer a nuestro Dios, en interesarnos. Porque podemos enseñarle desde acá, pero si usted no tiene un deseo genuino, se va a quedar con eso. Y con el tiempo se va a ir apagando esa información. Pero cuando usted la revive, cuando usted lee la Escritura, usted la revive y usted dice, oh, ¿verdad? ¿No le ha pasado que a veces usted ha leído un párrafo y después deja un tiempo y después lo lee y dice, oh, pero aquí encontré más ahora? Porque la palabra de Dios es un tesoro sin fin, es un tesoro maravilloso. Entonces, en el versículo 8 de Filipenses 3, ahí mismo ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Las palabras que él usa, ¿verdad?, de que para él es excelente, es lo máximo tener el conocimiento de Dios. Y él dice que él consideraba que lo que había logrado en su vida manifiesta que nada de eso tenía valor comparado con conocer a Cristo. Mire qué hermoso.
Qué hermoso que nosotros podamos tener ese sentir, ese deseo de conocer al Señor. Esta es una declaración profunda de que todos nosotros debemos decir, Señor, yo te quiero conocer. Cantamos una canción muy linda. Quiero conocer a Jesús. Pero nos quedaremos solo en la canción, ¿verdad? Porque he aprendido y nuestro hermano Felipe nos decía el jueves pasado de que las oraciones, las canciones son oraciones, con melodías. Entonces, no le podemos estar diciendo al Señor algo, cantándole y después nos olvidamos. Porque es lo más maravilloso conocerlo y Pablo lo entendió. Y esta es una declaración profunda de los valores que nosotros como cristianos debemos de tener. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro líder? Conociéndolo, interesándonos. Hermanos, si no es necesario que vamos a una universidad, tenemos aquí, al alcance de su palabra. No necesitamos quizás que alguien esté al lado nuestro porque tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Dijo el Señor, enviaré un consolador, uno que les enseñará todas las cosas. Lo tenemos todo. Solo tiene que haber un interés en nosotros. Y cuando nosotros tenemos esta necesidad, ¿verdad?, de una relación con una persona que es nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que se hace más importante en nosotros. Relacionarnos con Él. Usted no puede decir que conoce a alguien si no se relaciona con Él, si no conversa, si no le habla, si no le escucha, si no sabe lo que, si tiene un amigo, ¿no es cierto?, no sabe lo que el amigo piensa. O entre esposos, algo más cercano. ¿Cómo sabré lo que quiere mi esposo si no lo escucho? ¿Verdad? Es esa la relación que Pablo dice. Ciertamente tengo por basura todo el conocimiento que alguna vez tuve, que me daba credenciales, ¿no es cierto?, para moverse por las ciudades, para perseguir a los cristianos. Dice, eso no vale nada comparado con lo que ahora estoy viviendo de conocer a Cristo. Entonces, aquí nos vemos de que la relación con nuestro Señor Jesucristo debe ser la relación más importante en nuestra vida. Es la primera, el centro de nuestra vida debe ser la relación con nuestro Señor Jesucristo. Si eso no es, tenemos que meditar y tenemos que cambiar de actitud, porque Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Él es nuestro Dios. Conocer a Cristo debe ser nuestra meta final. Nunca lo vamos a conocer completamente. Y eso yo creo que nos da expectativa. Porque hoy día conocí algo, mañana voy a conocer otra cosa, pasado otra. Durante toda mi vida voy a estar llenándome de toda la hermosura que es nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene que ser un interés personal. Debemos de considerar nuestros valores. ¿Qué es lo que yo valoro? ¿Qué es lo más importante para mí? Es cosa de observarnos, ¿verdad? A lo que le dedicamos tiempo, a lo que nos gusta, ahí están los valores. Pero aquí la Escritura nos dice que lo más maravilloso, lo excelente, es conocer a Jesús. Es relacionarnos con Él. Y no son méritos propios. En el versículo 9, hija, y dice, y ser hallado en Él, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No es por los méritos, no es por guardar la ley. Es que yo soy obediente, porque andamos buscando méritos nuestros. Es que yo te he sido fiel, Señor, es que yo he hecho esto, yo he hecho esto otro. Pero no es por guardar la ley, ni el mejoramiento personal. ¿Verdad? Es verdad, no lo podemos negar,
que desde el momento que leímos la palabra, somos más educaditos, ¿cierto? Somos más educados. La palabra nos da cultura, nos da mejor vocabulario, pero tampoco es eso. No es ninguna cantidad de esfuerzos humanos ni religiosos. El Señor dice, van a hacer esto, como los judíos, ¿no es cierto? Que decían, vamos a hacer esto, para justificarnos. Nada puede hacernos perfectos delante de Dios. Ningún esfuerzo humano. Ninguna disciplina humana. Porque ustedes saben que los judíos decían, yo ayuno, yo diezmo, yo oro, tengo el vestuario, ¿no es cierto? Ellos usaban unos vestidos, unas túnicas con textos bíblicos. Pero eso no era lo que el Señor le agradaba, ¿verdad? Y en el versículo 10, Pablo dice, a fin de conocerle, dice él, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y él dice, a fin de conocerle, yo dejé todo lo que estorbaba. Dejó familias, dejó amistades, dejó las influencias que él tenía. Todo lo dejó de lado a fin de conocerle. A fin de saber quién es el Dios que dio su vida por mí. Cómo eres, Señor. Y eso es maravilloso. Aún dice Pablo que le entregó su libertad, que es la que a nosotros no nos gusta entregarle al Señor. No, pues yo tengo mi tiempo. ¿Cómo me lo voy a pasar en la iglesia nomás? ¿Quieren que pase orando? Entonces no le hemos entregado al Señor nuestra libertad. Sigue siendo, nosotros seguimos haciendo lo que queremos. Pero Pablo dice que aún le había entregado su libertad. Porque él en algunas expresiones dice, soy esclavo del Señor. Ya no soy mi dueño, Él es mi dueño. Y qué preciosa expresión. Qué precioso que eso sea verdad y no sea solamente de labios. Entonces, Pablo, un hombre que conoció al Señor, nosotros conocemos la vida de Pablo, ¿no es cierto? Sacrificado. Él se rindió al Señor, se negó a sí mismo. Y Él nos aconseja esta noche, dice, lo más de valor es que tú conozcas a Dios. El conocimiento de Dios es lo excelente. ¿Qué cosa estaríamos nosotros dispuestos a hacer para conocer a Jesús? ¿Estaríamos dispuestos a tomar una decisión de decir, Señor, yo desde hoy o de mañana voy a empezar a leer más la Escritura? La semana pasada el hermano Felipe nos decía que no es suficiente una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día. Cuando tenemos el tiempo y la libertad, hagámoslo. Yo sé que hay hermanos que por su trabajo les impide estar, pero quizás llegan en la noche, quizás al mediodía, leen un trocito y ese trocito lo van meditando. Usted lo va pensando y usted no se va a dar cuenta cómo el Señor le va dando. Oh, yo no lo había visto así. Oh, qué hermoso. Y eso es meditar. Y no necesita leerse un libro ni un capítulo, no. Y lo va leyendo, ¿no es cierto?, por porciones, pero ordenadamente. No una porción de acá, otra de allá, no. Usted toma un libro y lo termina de leer. Y entonces, ¿qué estamos dispuestos a dar? ¿Sabe que hay personas cristianas? Yo también hablo de líderes que tienen una apretada agenda. No, es que tengo que ir allá, tengo que ir acá, tengo esto, tengo lo de todo. Pero tienen un pichintún así de tiempo para orar. Así un pichintún para leer la palabra. Y ese no es conocer a Cristo. Porque Él es la fuente de nuestra vida. Él es la fuente, Él es la fuerza. No podemos andar, ¿verdad?, visitando gente si no tenemos que dar. Tenemos que fluir de esa comunión con el Señor, de ese tiempo que estuvimos en la mañana quizás. Entonces, hay mucha gente, ¿no es cierto?, que
le da muy poco al Señor y aparentan mucho. Haremos esto, haremos allá. Pero el Señor dice, pero ¿cuándo me preguntaste? ¿Tú sabes que voy a ir contigo? Que nosotros podamos meditar en eso. ¿Tengo una estrecha relación con el Señor? ¿Hablé hoy día con Él? Y una relación de amistad, tiene que ser pregunta y respuesta. Tiene que haber diálogo. No solamente que yo hable. No, pero si yo ya hablé con el Señor, yo le dije todo. ¿Y qué te dijo? Tenemos que esperar respuesta. Ella la otra vez veía un comentario que decía que no es importante lo que yo le diga a Dios. Es importante lo que Él me dice a mí. Eso es importante. Eso es importante. ¿Y cómo lo podemos saber? Por su palabra. Todo lo que el Señor te diga está escrito. Está escrito. Entonces yo tengo que conocerlo. Quizás el conocer a Dios depende de que nuestros amigos lo aprueben. Oye, no, vamos para allá, vamos para acá, hagamos esto. Y no me queda tiempo para el Señor. ¿Se da cuenta? Sea lo que sea, conocer a Cristo es más valioso que cualquier cosa. Eso es lo más valioso, conocerlo y mirarlo a Él. Cuando nos unimos a Cristo, confiamos en Él, experimentamos el poder que lo resucitó de la muerte. ¿Y quién lo resucitó de la muerte? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo resucitó al Señor Jesús. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces experimentamos ese poder. El poder de la resurrección. Por eso el Señor nos aviva, el Señor nos levanta, nos fortalece, porque solo Él tiene ese poder para hacerlo. Cuando se lo pedimos, cuando confiamos en Él. Ese mismo poder maravilloso nos ayudará a vivir moralmente, nos ayudará a apartarnos del pecado. Ese poder es el que nos da fuerza para decirle no al pecado, no a la mentira, no a mirar, ¿no es cierto?, cosas que no debemos de mirar, a no hablar cosas que no debemos de hablar. Ese poder es el que nos hace vencedores. No nuestra fuerza humana, porque nos cansamos nosotros, ¿cierto? Nos cansamos de luchar con el pecado y de repente cedemos. Pero el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que resucitó a Jesucristo, nos da el poder para vencer. Y nos renueva y nos regenera. Nos hace esas nuevas criaturas. Pero antes de que suceda eso, nosotros debemos de morir al pecado. Nosotros debemos reconocer que somos pecadores. Y todo eso nosotros cuando venimos a Cristo lo reconocemos. Pero eso no significa que desaparezca. Por eso está el Espíritu Santo. Para ayudarnos. Porque vamos a caer. Vamos a ser debilitados, ¿no es cierto? Entonces debemos de morir. Por eso dice que primero nosotros debemos de pasar por la crucifixión. Y la crucifixión es morir a la vieja naturaleza. A estar conscientes de que el pecado está en nosotros. Y no negarlo, ¿no es cierto? A veces, no, si no pasa nada. No, pues si cada uno de nosotros tenemos distintas tentaciones. Distintas cosas se vienen sobre nuestra vida. Pero el Señor ha dicho que Él está con nosotros. Nosotros debemos de confesarle, ¿no es cierto? Señor, estoy siendo tentado por esto. Ya el Señor dice, yo te envío mi fuerza, yo te ayudo, yo te fortalezco. Así que como la resurrección de Jesucristo nos da el poder de Cristo para vivir para Él, su crucifixión señala la muerte de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. ¿Cómo el Señor ha provisto de todo lo que necesitamos, hermano? Él ha provisto de todo. ¿Y sabe por qué no lo sabemos? Porque no lo conocemos a Él.
¿Por qué no nos interesamos? Uno conoce cristianos, ¿no? Que dice, ¿cómo estáis? Aquí luchando. ¿Por qué toman la lucha solos, humanos? Pero el Señor no nos ha dejado solos. El Señor dice, yo te voy a dar la fuerza del poder que me resucitó para que te hagas fuerte, para que te haga vencedor sobre tus debilidades. Entonces uno tiene que ir al Señor las veces que sea necesario para que Él nos ayude. ¿Qué conocemos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sabemos de Él? ¿Cómo lo podemos saber? Por la Escritura. Más que por una película. Las películas no son fidedignas. No están hechos guiados por un hombre lleno del Espíritu Santo. Esos son, ¿cómo se llama ahora? Directores cinematográficos. Pero nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la libertad de tener una Biblia. Quizás en casa hay 3, 4 o 5. Yo creo que en los hogares no hay una sola. Mire qué bendecidos estamos. Y hay a veces todas llenas de polvo. Entonces nosotros, ¿cómo conocemos? Sabemos que es el Hijo de Dios. El amado Hijo de Dios. Que vino a rescatarnos. Que vino a dar su vida por nosotros. Yo les recomiendo, empiece por los evangelios. Y va a ver a Jesucristo actuando. Lo va a ver conversando. También lo va a ver emocionándose. ¿Qué cosas emocionaron a Jesús? ¿Qué cosas tocaron su corazón? Ahí está. Entonces yo debo interesarme por conocerlo. Dice que Él nos vino a mostrar al Padre. Dice, pero si me han visto al Padre. Así de sencillo. Y Él nos mostró, ¿no es cierto?, el ejemplo de cómo vivir para agradar a Dios. Cómo el Señor Jesús se negó a hacer su voluntad para hacer la voluntad del Padre. A mí me encanta de ver la actitud de Jesús cuando se le acercaba a algún pecador. Con la ternura. Cuando llevaron a la mujer, ¿no es cierto?, endemoniada. No la rechazó. A veces nosotros somos más quisquillosos. Ay, es que está sucio, que está hediondo. ¿Y qué sabemos cómo nos vio el Señor? ¿Qué olorcito traíamos? Y Él no nos rechazó. No nos rechazó. Nos dio de su amor. Podemos conocerlo por la Escritura, pero también por una estrecha relación con Él. Conversando, orando, pidiendo respuestas. Conocer su corazón, sus emociones. ¿Y qué era lo que al Señor más le impresionaba? ¿Qué cosa decía? Oh, la fe. Y que generalmente era gente que no era de su pueblo, ¿cierto? La mujer Jerofenicia, que llevó a su hijita, o sea, fue a pedir por su hija, que estaba con una enfermedad terrible. Y el Señor le dice, pero es que no es para ti. No es bueno darle el pan a los perrillos. Oh, qué fuerte respuesta. Sí, Señor, le dice ella, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus señores. ¿Y él por qué le habló así? Porque él sabía la respuesta que iba a dar. Grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe, que se haga como tú quieres. Eso es lo que necesita el Señor, que creamos, que confiemos en Él, que declaremos que Él está y que Él hará. No importa la situación, Él lo sabe. Eso es lo más maravilloso, Él lo sabe todo. Entonces, nosotros podemos conocer el corazón, la generosidad del Señor. Cómo se compadeció cuando iba el funeral de un hijo, de una viuda.
Ella estaba sola. La viuda no le pidió nada. No se le acercó, Señor, sana, resucita a mi hijo, no. Él lo hizo. Y ese mismo corazón, hermanas y hermanos, está dispuesto para nosotros. Ese mismo corazón compasivo, lleno de amor y de misericordia, está para nosotros, para los suyos, para su pueblo, para sus hijos. Nosotros debemos de mirarlo a Él. Así lo dice Hebreos 12:2, que debemos de conocerlo, para que en el momento difícil no dudemos de Él. Es fácil, hermano, es fácil dudar. Pero el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Mire, Él sintió gozo de dar su vida por nosotros. Menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios lo premió. Volvió a tomar su lugar donde siempre debió de estar. Pero Él bajó para dar su vida por ti y por mí. Hermanos, que no nos sea indiferente el sacrificio de Cristo. Que no nos sea como algo que siempre escuchamos, sino que lo tomemos y digamos, Señor, es grande lo que tú hiciste por mí. ¿Cuánto resististe, Señor? Los golpes, las humillaciones. Y nosotros somos tan delicados. Imagínense que a Él lo escupieron. ¿Quién soporta eso? Y se queda quieto. Por menos nosotros levantamos la voz. Pero Él lo hizo por ti y por mí. Para que estuviéramos, ¿sabe? Por la eternidad con Él. Porque no había otra manera. Sin Él no había salvación. Pero Él la ha regalado. Todo aquel, ¿qué es lo que necesitamos? Creer. Venir a Él y decir, Señor, soy pecador. Te necesito. Necesito un Salvador. Y ahí está. Y nos ofrece las herramientas, ¿no es cierto?, el poder del Espíritu Santo para poder vencer cada día de la vida. Para no dejarnos llevar por esta influencia tan fuerte que es el mundo. Por el enemigo que lo que quiere es destruirnos. Pero no podemos nosotros quedarnos atrás. Tenemos la ayuda de Dios, que es más poderosa. Él está sentado ahora mismo en su trono y tiene el control de todo el universo, de lo que nosotros sabemos y de lo que no sabemos. Porque detrás de lo que hay, quizás que sabemos cuántas galaxias hay, cuántas cosas el Señor ha creado. ¿Y por qué no nos va a contar a nosotros? Si no nos afecta en nada eso. Lo que tenemos nosotros es que ser fieles. Y yo les invito que podamos conocer a Jesús. Empapémonos de Él. Empecemos a buscarlo en la Escritura. Si no le entiende una versión, cómprese otra versión. Ahora hay muchas versiones que te hablan con un lenguaje moderno. No hay excusa, porque tenemos para muchas cositas. Pero qué bueno es que podamos invertir en un estudio, ¿no es cierto?, en una Biblia de estudio, para conocer a Jesús. Porque Él es lo más hermoso. Él es lo más bello y es el que más te ama. No hay un amor más grande que el amor de Dios sobre nuestras vidas. Pero dice que de tal manera, esa tal manera no lo podemos entender. No podemos saber cuál es esa medida tan grande que Él dio por ti y por mí. No mirando nuestra pequeñez, no mirando nuestra insuficiencia, no mirando, ¿no es cierto?, nuestros pecados, sino que Él miró su amor por ti y por mí. Y que eso, el amor de Dios, nos lleve a que nosotros lo amemos y quisiéramos conocerle. Que quisiéramos, ¿no es cierto?, cada día saber más de Jesús. Cierre sus ojos. Señora.